Hola a todas y hola a todos. Nunca mejor dicho, porque este es el ciclo donde vamos a abordar el tema de lo femenino y lo masculino. Y vaya que hace falta abordarlo. No es la primera vez, ni mucho menos, que se habla de estos temas en el círculo o en la masa de practicantes de los pases mágicos o el camino del conocimiento. Pero sí, ya va rato que no platicamos de esto a profundidad y de cualquier forma el conocimiento siempre evoluciona, de eso se trata, de encontrar nuevas formulaciones, nuevas y emocionantes formulaciones que nos permitan comunicarnos entre nosotros y particularmente comunicarnos con el intento, con la fuerza vibratoria que hace temblar todo, que hace vibrar todo en el universo. Hemos visto que desde las partículas subatómicas hasta las galaxias, todo está vibrando y todo está en esta sinfonía de frecuencias en todas las dimensiones concebibles. Y es justamente con esa fuerza perenne, con esa fuerza consciente de sí misma, el lado activo del infinito, con la que estamos limpiando nuestro vínculo de conexión porque estamos repletos de ella, somos ella también, cada una de las fibras que atraviesan nuestro contenedor energético, nuestra esfera luminosa, nuestro capullo luminoso, como lo queramos llamar, está animada por esa misma fuerza vibratoria. Y entonces, comunicarnos con el intento en ese sentido es también comunicarnos en primerísima instancia con nosotros mismos a fin de encontrar la verdadera naturaleza de lo que somos. Y en este mundo nacemos básicamente u hombres o mujeres, ¿no? Esas son las distinciones que establecemos de acuerdo al género que se establece o al sexo que se establece a la hora de nacer y desde el útero, por supuesto. Pero resulta que en la concepción y en las primeras semanas de desarrollo del feto no existe esa distinción. Lo que existe es un ser diminuto que llega a una forma física o que adopta una forma física o se manifiesta en una forma física y que no solo no tiene un sexo asignado, sino que tiene las características sexuales de lo que, comienza a desarrollar las características sexuales de lo que se llamará una mujer una vez que nazca. La diferencia es que hay un pequeño giro en más o menos la mitad de esos seres nuevos que llegan a este planeta, un pequeño giro en un pedacito de un cromosoma, ¿no? Y eso es lo que define que lo que originalmente era un ser básicamente, valga, femenino, se transforme en un ser masculino al que vamos a llamar hombre una vez que nazca. Esto no es una especulación, no está necesariamente dictado por los parámetros de la biología tal como la conocemos, pero sí es comprobable también por la biología. Y vamos a abordar ese tema. Y esto nos habla de lo que hemos ya platicado en relación al orden del universo que podemos percibir, no al orden del universo que podemos categorizar nada más, al que podemos sujetar a inventarios de la mente. Esos inventarios están estructurados en la física, en la astrofísica, en la biología, en las matemáticas, y son maravillosos. Y a lo largo de los siglos, de una u otra manera, se han ido desarrollando, han ido evolucionando, pero no de una forma lineal tampoco. No se trata de que nosotros que nacimos en el siglo XX o en el XXI, em, hayamos ingresado a la especie humana en un momento cumbre de un desarrollo lineal de ese tipo de conocimiento. No, es más bien como una onda, una función en la cual a veces el conocimiento en diferentes expresiones ha llegado
muy lejos, ha ido muy alto en la comunicación que tenemos con las cosas del mundo y a veces sí se ha desplomado por diferentes circunstancias y luego ha vuelto a subir y luego ha bajado. Entonces no es una sucesión lineal de datos que apuntan a una cumbre en la que estamos parados. No, ha adoptado diferentes formas y un ejemplo sería, por ejemplo, un ejemplo sería, vaya, lo que mencionaba Richard Feynman, el connotado físico, y que le asombraba mucho, ¿no? Que de los miles y miles de códices mayas, eh, quién sabe cuántos había, pero miles y miles, ¿no? Eran bibliotecas enteras que detallaban quizá el conocimiento por escrito de esa cultura milenaria de los mayas. Sobrevivieron dos, ¿no? Ante la destrucción eh, terrible de la conquista, porque una conquista, cualquiera que sea su tipo, no solo arrasa con la gente del lugar y con los recursos, la idea es arrasar generalmente con la cultura e imponer una forma de ver las cosas, una forma de ver el mundo, que fue exactamente lo que sucedió en toda América, ¿no? Incluido lo que ahora es Estados Unidos. Eh, y entonces todas esas formas de conocimiento ancestral quedaron sepultadas en el olvido histórico. Y quizá peor que eso, quedaron sepultadas las que no en el olvido, en la malinterpretación histórica, porque tenemos que tomar en cuenta que toda interpretación que haga un invasor o un colonizador de otra región va a estar dictada por sus propios parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, se generaliza al hablar de culturas prehispánicas en el sentido de que todas ellas o todos los vestigios que encontramos de ellas arqueológicos se refieren y hablan de dioses, ¿no? Porque en la Europa de ese tiempo, siglo XVI, pues la historia en general estaba basada y fundamentada en la idea de un dios o de diferentes religiones que también provenían de panteísmos y cosas por el estilo. Entonces, la referencia o el punto de referencia, el marco que tenían, pues era decir que cualquiera que fuera la abstracción que se encontraban o la figura que se encontraban representando algo mítico, tenía que ser un dios. Y no necesariamente era así de ninguna forma. Muchas de esas obras no hablan de dioses, hablan de principios o tienen funciones específicas en un rango de nuestra atención o en otro, al cual evidentemente perdimos acceso debido a este tipo de fenómenos, ¿no? De supresión del conocimiento. Entonces, si tomamos en cuenta todo esto, la biología que nosotros conocemos es necesariamente parcial, es necesariamente fragmentaria porque está dictada por esos parámetros eh, europeos que se divorciaron de una manera muy marcada de el conocimiento ancestral de la propia Europa también. ¿Mm? Y entonces, repito, lo que no fue obliterado, lo que no fue sepultado en el olvido, fue malinterpretado en muchísimas ocasiones. Entonces, la biología que tenemos, irónicamente, también está basada en la idea o en las ideas de un dios o de una serie de dioses, al grado de que hemos llegado a suplantar mm, ciertos axiomas, ¿mm? fundamentales de la idea de un dios a la idea de un genoma, por ejemplo. Esto lo estuvimos platicando en las citas con el conocimiento el domingo pasado. Entonces, nuestra idea de un genoma, despojada de cualquier interpretación mística o esotérica,
es básicamente la misma que tenemos de algo que nos rige, ujú, de algo allá afuera que nos rige, aunque en este caso está adentro. Y este genoma que ha sido estudiado em, y cuya parte constituyente es el ADN, por ejemplo, en los cromosomas, ¿no? Que son ADN, y cada tira de ADN está dividida en estos genes, ¿no? Que son fragmentos de ella. Este genoma, pues, eh, a pesar de nuestro estudio acerca del mismo, que es, cuya existencia es predicha, por ejemplo, por Erwin Schrödinger a mediados del siglo XX y que poco tiempo después se corrobora experimentalmente, eh, es en realidad un gran misterio en buena medida, porque una parte o una fracción muy, muy marcada, no sé cuánto sea, de los nucleótidos que lo componen, de la longitud que lo compone, pues tiene una función que ignoramos, ¿no? Entonces esto de que se ha descifrado el genoma humano y que ya conocemos todas las posibilidades que nos brinda al respecto, es un mito, no es del todo cierto en absoluto. Hay una gran cantidad de el ADN que nos compone cuya función desconocemos, que en un momento dado fue llamado por un señor de apellido Baltimore, que ganó el premio Nobel, ADN basura, porque simplemente no podía saber, al no ser replicante ese ADN, no podía saber su función. Pero no, es absurdo partir de una premisa de que toda esa cantidad de información, de miles de millones de combinaciones posibles en los nucleótidos, es basura. Y la parte que conocemos, la conocemos estructuralmente, pero no sabemos realmente cómo funciona, no sabemos en verdad cuáles son sus límites. Lo que sí sabemos es que dentro de esa parte que conocemos no existen instrucciones para la autonomía y la replicación de las células como entidades vivas. No existen instrucciones para el primer latido del corazón cuando se forma a unas semanas de la concepción. No existen instrucciones para la diferenciación de las células en los tejidos. No están ahí. Entonces están en el espacio entre las células, en algo que está ahí. Y lo que afirman, o lo que afirmamos, en este caso, quienes estamos en este camino, es que ese espacio está repleto de intento, ¿no? Y ese espacio oscuro también quizá tenga que ver con la materia oscura o la energía oscura, ¿no? Pero bueno, eso ya es un poco más aparentemente especulativo. Sin embargo, debemos decir que si vamos a crear esta o a recrear o a referirnos a esta cosmogonía, pues sí, en el principio es la oscuridad, ¿no? Eso es lo que nos impacta. Algo de lo que estamos llenos también. En el principio no hay nada creado. Sabemos de alguna manera que la creación surge de algo increado, algo a lo que no tenemos acceso en términos de criaturas. Y ese algo fundamental es lo que los videntes llamaron el mar oscuro de la conciencia, o le llamaron el águila también, ¿no? Pero la formulación más adecuada para nosotros quizás está el mar oscuro de la conciencia, como un gran mar, por llamarlo de alguna manera, de oscuridad, de la cual brota lo que no es ese mar y lo que no es esa oscuridad, pero brota como extensiones del mismo. Pensemos en una superficie, quizá en un cenote o en un pozo de agua que es oscura, porque no hay luz ahí, y de repente de ahí saltan algunas gotas o eh, algunas turbulencias, ¿no? Hacen que se desprendan algunas partes de ello y que creen estos bordes como olas en la superficie. Y esas olas
o esas ondas o esas perturbaciones siguen conectadas a la superficie, pero ya son extensiones. Y esas extensiones ya apuntan a algo que es la conciencia, apuntan a algo que por estar más allá de la superficie, de alguna manera u otra, puede girarse y voltear y ver la superficie del mar, ¿no? De una forma o de otra, cuando algo extiende una parte, por ejemplo, si yo extiendo mi brazo, si me sale ahorita un brazo, digamos que es la primera vez que tengo un brazo y me sale, entonces me puedo tocar el rostro. Es una extensión de mi tronco, es una extensión que me permite reconocer, por ejemplo, como hacen los invidentes, ¿no? Que tocan el rostro de una persona. Entonces, para que algo se reconozca a sí mismo, necesita extender algo fuera de sí, que va a tener un- una conexión de todas maneras, ¿no? Esas primeras extensiones son lo femenino, son lo que llaman los chinos yin. Y de esas primeras extensiones o perturbaciones surgen entonces sí partículas, chispas, porque esa extensión original necesita una contraparte para reflejarse a sí misma, para interactuar. De otra manera, no hay realmente un juego, no hay realmente una danza que seguir en la cual se pueda adquirir conciencia, ¿no? Si yo solo tengo mi mano, no hay una interacción que me dé plena conciencia de todas las partes de mi ser. Quizá necesito la otra mano. ¿M? Y entonces una mano se encuentra con la otra y se reconocen como manos, como tales. Y entonces sí, ya tengo esta percepción en los dos lados de mi ser. Entonces yin o de esta extensión de lo increado, surge yang. Y podemos decir que surgen las partículas fundamentales de todo lo que es creado. Y cada una de esas partículas tiene una contraparte, tiene una antipartícula. No es que las veamos en la física, no se pueden realmente ver, pero se deducen y sus efectos se comprueban con un gran nivel de certeza. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis porque es irónico que este mundo basado en la física y que funciona basado en las dos grandes áreas de la física que son la cuántica y la relatividad. Es irónico, repito, que este mundo en el que funciona esa deducción, en la cual no podemos ver a las partículas fundamentales, pero sabemos que ahí están por los efectos que tienen, porque arrinconamos la naturaleza y el origen de esos efectos hasta estar ciertos de que surgen de esas partículas, no consideremos o no considere que lo mismo se da con el intento. No es que miremos y digamos ahí está el intento, pero experimentamos sus efectos en todo. Y experimentamos los efectos de cada uno de los postulados de los videntes del México antiguo en cada acto de nuestras vidas. Pero como no los miramos, no están ahí. Entonces tampoco las partículas subatómicas están ahí. Entonces la física no está ahí. La gravedad no está ahí. La fuerza nuclear no está ahí. Si seguimos ese tren pensamiento, ¿no? Pero bueno, cerramos el paréntesis. El caso es que de esto brotan estas partículas y son chispeantes, ¿no? Son de una naturaleza diferente. Y eso es yang. Son las expresiones de yang son más efímeras. De hecho, las partículas fundamentales brotan en muchos casos como partículas virtuales que duran milésimas o una cosa de nada, nanosegundos quizá, y se esfuman junto con su contra o su antipartícula. Pero entre ellas surgen otras que, si bien siguen siendo efímeras, sí alcanzan a participar en la construcción de lo que conocemos como mundo.
y entonces tenemos ya a los fermiones y a los bosones, ¿no? Unas aparentemente más encargadas de la estructura y otras aparentemente más encargadas de la transmisión de información entre ellas, que serían los bosones. Y bueno, todas estas manifestaciones particulares, literalmente, interactúan en miriadas, en números, en miriadas de miriadas de miriadas, en números incontables en el universo que está en expansión ahora. Y forman dinámicas a partir de la gravedad y de la fuerza electromagnética, en las cuales comienzan a girar una alrededor de otra. Y esto está manifestado en el Tai Chi, en el diagrama que llamamos Yin y Yang, que son tres círculos superpuestos. Uno, el círculo negro, hablando de esta oscuridad fundamental, el círculo blanco, hablando de lo que se crea a partir de esa expresión o de ese reflejo de lo fundamental, y el círculo que engloba a las dos figuras, a los otros dos círculos que están unidos, es lo increado. Entonces empiezan a girar, como gira Yin alrededor de Yang y Yang alrededor de Yin. Y en ese giro constante se genera o se expresa la gravedad. Y a medida que se acelera, se van creando cúmulos de cosas. Esos cúmulos de cosas, esos cúmulos de polvo cósmico o de partículas o de moléculas o de lo que sea, se va condensando, ujú, y va creando estrellas. Las estrellas siguen girando, pero ya son manifestaciones de algo más. Ya adquieren una cohesión tal que el giro ya se enfoca en ellas mismas, ya tienen su propia gravedad, ujú, porque adquieren este contorno en el cual los campos electromagnéticos o la fuerza electromagnética llega a un punto de equilibrio que les permite definirse como formas. El momento en que la fuerza electromagnética, que tiene un alcance, es muy fuerte, muy potente, pero tiene un alcance limitado. En el momento en que puede generar la superficie de algo, alcanza un cierto equilibrio. Entonces ya no se pierden átomos al por mayor. ¿Mm? Se pueden perder algunos. Por ejemplo, si nos frotamos el cabello con un globo, perdemos algunos átomos por la carga estática, ¿no? Por eso se nos para el cabello. ¿Mm? Perdemos electrones. Entonces, esta fuerza electromagnética, cuando ya está en la suficiente estabilidad o en el suficiente equilibrio como para establecer una forma, cede más entonces a la gravedad. Ahí es donde la gravedad, que es la fuerza más débil de todas las fuerzas fundamentales, pero con muchísimo la más débil, es donde comienza a reinar, porque todo lo demás ya está en equilibrio. La fuerza nuclear ya está en equilibrio porque sostiene la integridad de los átomos. La fuerza nuclear débil o la fuerza de interacción débil ya está en equilibrio también porque sostiene la interacción en el núcleo de los átomos, y la fuerza electromagnética ya alcanzó un equilibrio que le permite adquirir una forma. En ese momento la gravedad que aguardaba ahí para expresarse a través de la distorsión del espacio-tiempo salta a escena y ocupa el plano principal. Y la gravedad se encarga de la interacción entre las formas. Esa es su función. Y entonces lo primero es que la forma empieza a interactuar consigo misma, creando su propia gravedad, que tarde o temprano, en el caso de una estrella, va a imperar y va a sobrepasar la fuerza o las fuerzas creativas que transforman un elemento en otro en el núcleo de la estrella. Ujú.
y entonces la estrella va a empezar a colapsar por su propia fuerza de gravedad. Si es de suficiente tamaño la estrella y si se cumplen ciertas condiciones, se va a crear un agujero negro. De otra forma, se crean otras cosas. Tenemos las magníficas supernovas y muchas otras o varias otras formas de extinción o de el fin de la vida de una estrella. Y de ahí, del material estelar, viene todo. Venimos nosotros. Estamos compuestos de los elementos que surgieron del núcleo de una estrella, de las estrellas muertas. Eso es lo que compone ahora nuestros organismos. Esos átomos que nos componen vienen de allá. Entonces, ¿con qué objeto me refiero a esto? Porque habíamos dicho que las formas en ese sentido son efímeras. Cuando una estrella colapsa y quizás se transforme en un agujero negro o quizá sus materias se esparzan en el universo, de cualquier forma, lo que estaba antes de la creación de esa estrella sigue ahí. Ese mar oscuro de la conciencia que crea otras estrellas y galaxias y nebulosas y agujeros negros y todo esto sigue ahí, inalterado, pero la forma termina y es reemplazada por otra, pero es chispeante, me explico, es efímera. Eso es donde se expresa lo masculino. Lo masculino es esta cualidad chispeante y efímera, es decir, temporal del universo. Lo femenino, al ser una extensión de lo fundamental, no es efímero. En su forma o la forma que adquiera, en su relación y en su interacción con Yang, que todos tenemos, o con lo masculino, sí, sí es efímero, pero no en esencia. Entonces, ya llegamos a un punto del cual podemos partir para elaborar más adelante, en el sentido de que hemos vinculado estas consideraciones eh, ontológicas con aspectos de la biología y con aspectos de nuestra percepción directa del mundo. ¿A dónde podemos ir más allá con esto? Bueno, sabemos entonces que en el feto, en la raza humana, no está diferenciado, pero al no estar diferenciado, es en esencia femenino, porque lo femenino original es precisamente indiferenciado. No se le puede quitar ni agregar nada. Ujú. Entonces, de origen, todos somos femeninos. Y entonces, esta interacción con algo más, con algo que en Nahual Carlos Castaneda llamó un twist, un pequeño giro que crea lo masculino, que define esta otra fuerza chispeante y efímera o temporal, es lo que nos da una integridad. En otras palabras, ninguna mujer es totalmente femenina, ninguna, porque lo femenino requiere de lo masculino para interactuar, para obtener una interacción que lo refleje, como lo que decía de una mano y la otra. Imaginemos un ser solitario en el tiempo y en el espacio. No puede existir, porque no tendría referente de nada. Eso que hay solitario, en realidad es el mar de la conciencia, que no tiene referente de nada. Entonces lo crea a través de estas perturbaciones que generan extensiones de sí mismo, primero en su forma original o en su sustancia original, que es lo femenino, o lo que llamamos femenino, y después a partir de ahí algo más que surge y que crea un movimiento, un equilibrio dinámico entre lo que llamamos femenino y masculino, o los chinos llamaron yin y yang, y entonces en esa interacción, en esa danza, se desarrolla el reflejo
que el mar de la conciencia puede percibir de sí mismo. Por tanto, para llegar a un equilibrio que le permita a un ser tener una superficie y una integridad y una cohesión, se requiere también desde ese punto mismo la interacción de ambas fuerzas. Se requiere que una mujer tenga esta energía masculina. Obviamente, se requiere que un hombre tenga esta energía femenina porque de ahí viene también. Pero entonces, para ya devenir en un ser humano, lo que llamamos un bebé mujer, es que ya tuvo esta interacción con ese otro principio, lo femenino con lo masculino, y se creó este ser, que está decantado hacia lo femenino, hacia lo original, ujú, hacia esa oscuridad que no cambia. En el caso de un hombre, está decantado a la expresión de esa energía efímera. Y ahí empieza. Ujú. En el caso de las mujeres, cuando nacen, como provienen y no hay una interrupción, provienen de y no hay una interrupción en el flujo de esta materia o esencia, como lo queramos llamar, fundamental, podríamos decir que están abiertas a ello. Entonces están llenas de eso. Hay una comunicación constante entre esa sustancia original y ellas mismas, así sea entendidas como una mezcla de lo femenino y lo masculino, donde predomina lo femenino. Y entonces a ese estar abiertas de una mujer le llamamos útero o le llamamos matriz. El útero, la matriz, esa área de las mujeres es un área abierta, en constante conexión con el exterior entendido como esa sustancia original, como ese mar de conciencia. En el caso de los hombres, si solo hubiera mujeres, no habría esto, pero evidentemente es lo opuesto, se cierran a eso, a fin de impulsarse a sí mismos con el predominio de la energía masculina que tienen hacia la creación de construcciones efímeras, pero construcciones que hablen de su conciencia, como las estrellas en su luminosidad transitoria hablan de ese impulso. Y eso es también lo que llamamos vida y creación. Entonces, el precio que pagan los hombres por tener esta dirección hacia la creación de algo, ¿no? Hacia la reconexión y hacia brindar un reflejo al mar de la conciencia, lo que llamamos energía masculina, es cerrarse al conocimiento directo de ese mismo mar. Ahora, no están completamente cerrados, ni las mujeres están completamente abiertas, porque, repito, hay un equilibrio y un balance dinámico entre las dos formas de energía en todo ser humano. Quizá en todo ser hay las dos cosas, porque estuvimos viendo, ¿no? Un ser tiene una forma, tiene una superficie, tiene ciertos límites, aún desde el punto de vista físico, pero más allá también, de alguna manera. Esa cohesión, esa forma, hablan de una interacción de yin y yang, de lo femenino y lo masculino, hasta que se llega, ya visto en términos de física, al equilibrio electromagnético, que es un equilibrio que nunca es estático, siempre está moviéndose. Siempre un átomo está buscando al otro y anhelan crear enlaces para generar elementos, pero llegan a cierta distancia y entonces ya hay una repulsión. Ujú.
Sin embargo, debido a ciertas circunstancias, en algunas ocasiones sí se establece ese enlace y ahí se empiezan a armar los elementos. Entonces siempre hay esta dinámica en cualquier configuración que podamos imaginar, de movimiento constante en un equilibrio dictado por una forma. Por tanto, se requiere de ambas fuerzas, ¿no? Como dicen, se necesitan dos para bailar tango, ¿no? Y entonces, las mujeres tienen la energía masculina, tienen lo masculino en ellas. Simplemente se llaman mujeres y son tales porque está decantado hacia lo femenino lo que conforma su estructura y en los hombres hacia lo masculino. Tan es así que las mujeres en proporción tienen más testosterona que los hombres, en proporción con relación al estrógeno. El estrógeno es la eh, hormona que identificamos con lo femenino, con lo que hace a una mujer. Y sin embargo, tienen más testosterona que estrógeno. En una proporción mayor, o la proporción pues es mayor que la que encontramos en los hombres en la distancia de la proporción entre la testosterona de un hombre y el estrógeno, que sí tienen poco. Entonces todos tenemos, desde luego, las hormonas son simplemente expresiones concretas de este fenómeno o de este discurso energético. Entonces, ese es lo fundamental. Estamos hablando de lo femenino y de lo masculino, desde el punto de vista más profundo al que podemos acceder. Un punto de vista que no es eh, esotérico, que no es religioso, que no es espiritual y que tampoco es propiamente biológico, ni físico, ni matemático. ¿Qué punto de vista es este? Es el punto de vista energético, en el cual podemos hacer uso de cualquier marco de referencia. Por ejemplo, el marco de referencia cosmogónico de los chinos con el Wuji, el Yin, Yang, Tai Chi, o el marco de referencia de la física o el marco de referencia de la biología. Vamos a usar todo y extraer los términos que nos apetezca extraer de ello para armar nuestro guiso y decir, bueno, lo femenino y lo masculino están aquí. A lo femenino nos vamos a referir con estos términos, sea de la biología, sea de las tradiciones, sea lo que sea, y a lo masculino con estos términos. ¿Mm? Porque, repito, estamos hablando de las cualidades. Y aquí empieza entonces ya lo que más interesante, lo que tiene que ver con nosotros como seres humanos. Porque, ¿cuáles son las cualidades, cuáles son las características de lo femenino en el universo? ¿Y cuáles son las características de lo masculino en el universo desde el punto de vista energético? Pues ya las dijimos. Lo femenino es permanente, es inmanente, es esencial, es la fuente de todo. O podríamos decir, lo que percibamos como esencial, como la fuente de todo, es también a lo que podemos llamar femenino. Y las mujeres son una expresión eh, consciente de un ser, pues son seres que manifiestan una prevalencia de esa energía. Lo masculino es aquello que es creado como reflejo de lo femenino, como contraparte y que está enfocado en contrastar lo femenino mediante la creación de estructuras temporales, luminosas, chispeantes, ujú, que formen esta contraparte, pues. Y no importa hacia dónde nos volvamos,
vamos a encontrar en el vacío repleto de algo, del espacio, esta inmensidad, esta negrura, incluso con nuestros ojos mirándolo, tachonada de estas gemas, de estas joyitas que brillan por un instante en la escala cósmica del tiempo, desaparecen y cuyos elementos se conforman de nuevo en otra estrella. Y al esparcirse dan origen a formas orgánicas de vida. Y quién sabe a cuántas otras formas, ¿no? Eso lo podemos ver a simple vista. Eso es lo femenino y eso es lo masculino. Digamos que el espacio, no lo conocemos, es como interpretamos en un cierto nivel de percepción al mar de la conciencia. Y las estrellas, los astros, es como interpretamos estas creaciones impulsadas, buscadas, construidas por la energía yang, por lo chispeante, por lo creativo en ese sentido. Ujú. Pero recordemos de nuevo, las mujeres tienen esa energía también. Y recordemos de nuevo, los hombres también son básicamente, como decía el Nahual, mujeres con un twist. Ujú. Entonces, ¿en qué otra cosa se puede manifestar esto? Pues una mujer, al estar abierta y siempre en contacto, no estoy hablando de algo intelectual, estoy hablando de la presencia ahí, de esa matriz, con la fuerza esencial de las cosas, está llena. Pensemos en la matriz, en ese espacio, en particular en el caso de las mujeres, como un estanque oscuro. De hecho, así se define. Así lo pueden definir los chinos también, ¿no? O el Dantian, ¿no? Que hay varios. Pero bueno, pensemos en particular en el caso de las mujeres en ese espacio y percibámoslo como lleno de algo, de una sustancia oscura, la misma que está afuera, la misma que conforma el espacio. Y al conformar el espacio conforma todo, la mesa, el ordenador, todo. Está en todo. Esa fuerza original a la que no se le puede agregar ni quitar nada. Como están repletas de eso, de esa sustancia, pueden alojar un nuevo ser en esa sustancia y hacer que crezca ahí, como ellas mismas crecieron del mar de la conciencia. Las mujeres pueden ser dos seres en uno. Es pasmoso. Todos nosotros, hombres y mujeres, venimos de ahí, de ese eco del mar de la conciencia al cual llamamos madre. Nuestras madres son un eco, en tanto nuestras madres, de la creación original de todo, de ese ámbito de lo increado, de donde surge todo lo creado. Ahora, si fuera así, entonces, ¿para qué necesitamos a los hombres? En efecto, una mujer tiene acceso a la partogénesis, es decir, una mujer puede embarazarse sin la asistencia de un hombre. Y hay especies en las cuales se demuestra esto. En las mujeres de la raza humana, quizás hace mucho que no sucede algo así, quizás de la Virgen María, no sé, pero hace mucho que no percibimos que sucede algo así, no significa, esa afirmación pues, que no suceda, como no significa que
las estructuras, o que todas las estructuras estudiadas por los arqueólogos del presente, de las culturas prehispánicas o de las culturas nórdicas, o etcétera, sean figuras de dioses. Como lo que llamamos el proyecto del genoma humano no significa de ninguna manera la decodificación y la comprensión absoluta del genoma humano, sino la traducción de ciertos códigos de una diminuta, muy pequeña fracción del mismo. Entonces, si las mujeres pueden reproducirse a sí mismas, si un ser femenino puede reproducirse a sí mismo, como sucede en el reino animal, como el ejemplo muy conocido de esta medusa inmortal, ¿para qué se necesitan los hombres? ¿No? Eso parece echar por tierra todo este argumento que he desarrollado en todo este tiempo. Parece que solo estuve desperdiciando palabras aquí. No, si una mujer se reproduce a sí misma, lo que surgen son clones de ella. Pensemos en el espacio, en lo esencial, en lo increado, en la fuente de todo, en el mar de la conciencia, en los campos cuánticos. Es lo mismo. No se le puede agregar ni quitar nada. ¿Qué le falta? ¿Por qué ese mar quiere hacerse consciente de sí mismo? ¿Y cómo lo va a lograr? Le falta variedad. Lo que tienen las estrellas y los planetas y las galaxias no es solo ese brillo, es que es muchos brillos, es una gran variedad. Lo masculino trae la variedad. La intervención de lo masculino, no estoy diciendo necesariamente ahorita de los hombres, digo de lo masculino en la mujer misma. La intervención de lo masculino es la responsable de generar variedad. Hay estrellas de todos colores, de todas composiciones, de todos tamaños, de diferentes formas, así estén basadas en lo esférico. Hay estrellas que giran una alrededor de otra y se distorsionan. Hay estrellas girando alrededor de agujeros negros, siendo absorbidas por ellos. Hay galaxias de un tamaño, del otro. Hay una infinita variedad de cosas. Entonces, en cierta forma, en un espacio así, ontológico, en un espacio de decisiones ontológicas, imaginemos a la especie humana negociando de alguna manera su existencia con aquello, abordando la posibilidad de ser como estas medusas inmortales en las cuales, por ejemplo, no se tiene que dividir el feto en uno u otro sexo, una posibilidad en la cual el hombre no se tiene que cerrar y perder esa conexión, así sea temporalmente, con lo abstracto. Y la mujer no tiene necesariamente que estar abierta y perder de vista también el propósito que siempre tienen los hombres, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tal si todos nacemos mujeres y somos inmortales? Porque, en cierta forma, ¿no? Al menos, porque podemos clonarnos a nosotras mismas. ¿Qué tal si esa es la propuesta? Ok, es una posibilidad. Hay especies, hay organismos incluso que lo hacen, pero no tienen variedad. Entonces, en ese escenario, en esa obra que estamos vislumbrando como un experimento de pensamiento, sacrificamos o cambiamos la inmortalidad por la variedad.
Y entonces lo que tenemos a partir de la división de los sexos es variedad, porque ahí sí se manifiesta lo que llamamos genes, que son en realidad diferencias, cosas que traen variedad, cosas que nos alejan, por ejemplo, de la endogamia, ¿no? Y al alejarnos de la endogamia, que puede tener consecuencias en ese sentido involutivas, ¿no? Nos permiten establecer interacciones cada vez más ricas, cada vez más nutridas, más variadas entre nosotros, aunque en esencia somos lo mismo. Las mujeres son lo mismo que los hombres, porque tanto ellas como ellos tienen estas dos fuerzas operando en su interior. Ujú. Entonces, al dividirse en sexos y al reproducirse a través de esa fórmula, la raza humana encuentra variedad en las expresiones de los seres que se crean. Pero sí, es en el ámbito, es en el interior de las mujeres, lleno de eso a través de esa apertura, que se crea un ser nuevo, como un eco de la creación de la propia mujer. Entonces, toda fuerza creativa original, el impulso que viene de cualquier empresa original en la que podamos pensar ya como seres humanos, viene de las mujeres. Está, es protagonizada por las mujeres, digámoslo así. Ujú. Lo que mencionábamos en el podcast, ya para terminar con esta sesión y dejar abierto lo más específico que iremos abordando en las próximas, es que en ese equilibrio también hay un desafío. No es que al hacer de lado la posibilidad de clonarnos y a abrirnos a la posibilidad de tener variedad, el universo haya dicho, bueno, ya no tienen nada que hacer aquí y ya llegaron a la cúspide de la evolución. No, hay muchas otras especies que están divididas en sexos. No todas. Em, no, lo que sucede es que también eso tiene un precio interno. Al estar las mujeres abiertas, están todo el tiempo conectadas. Y al estar todo el tiempo conectadas con esa fuerza, pues no conocen lo que es no estar conectado con ella, cosa que los hombres sí conocen. Para que un hombre, es decir, un ser en el que predomina lo masculino, encuentre un hecho fundamental, un hecho energético que le sirva en el desarrollo de su conciencia, tiene que hablar mucho consigo mismo y hacer como los físicos que por deducción identifican la presencia de algo, porque no lo pueden percibir directamente. No podemos percibir directamente los neutrinos, ni los quarks, ni siquiera los protones, pero podemos deducir su existencia y después hacer inferencias y deducciones, o inducción y deducción. Y así, eso lo hace un hombre. Por eso los modelos de aprendizaje y enseñanza de las ciencias que conocemos, al estar dominados en este tiempo por los hombres, funcionan así, mucho por deducción, porque están cerrados, están más cerrados. Entonces, el conocimiento para el hombre es algo más indirecto, es el precio que paga por tener esta dirección siempre hacia lo abstracto. En la misma búsqueda de lo abstracto se manifiesta que lo busca porque lo perdió y es nuestra naturaleza esencial. Entonces, como las mujeres no conocen eso, no saben lo que es luchar por esa conexión, la dan por sentada. Y al darla por sentada, es decir,
al sentir que todo es así, porque no tienen un contraste, un marco de referencia ajeno a ello, pues dicen, ah, lo único que hay es lo concreto. Tengo que hacer esto hoy, tengo que hacer esto mañana y se enfocan en lo concreto, en lo inmediato. Ujú. Y entonces tienden a entregarse a ello y olvidan, irónicamente, paradójicamente, que es en su conexión con lo abstracto, que no pueden dar por sentada, pues simplemente con ver a los hombres que no la tienen, eh, donde pueden encontrar su evolución hacia algo más que ser lo que se espera que sea una mujer en el orden social. Y eso es justamente lo que vamos a abordar en las próximas sesiones. ¿Qué se supone que es una mujer en el orden social y qué se supone que es un hombre en el orden social? Y cómo desafiamos esos juicios, esas preconcepciones, a fin de reencontrar nuestra totalidad, a fin de reencontrar lo que realmente significa ser mujer y lo que en verdad quiere decir ser hombre, que está muy alejado de lo que se nos ha dicho y de aquello que hemos seguido como guía en nuestra vida en relación a esos conceptos. Está muy alejado. Y esa es la clave de, de la libertad de percepción. Porque si queremos ser libres, primero tenemos que estar completos y saber que, no saber quiénes somos, pero sí saber de qué estamos hechos. Entender que tenemos todos, todas, esta energía, esta, esta danza, este juego de interacción entre lo femenino y lo masculino. Y cómo aprovechamos eso de la mejor manera posible desde el punto de vista de alguien que nació mujer y desde el punto de vista de alguien que nació hombre, a fin de encontrar el equilibrio óptimo, activo entre nosotros, en la armonía, no en la igualdad social, no en la igualdad política, no en la igualdad de sueldos. Eso es la cáscara de la cáscara de la cáscara de la consecuencia de algo, de una comprensión profunda. Nos enfocamos en las cosas más superficiales. Tenemos que ir a fondo, porque a pesar de los logros que ha habido en ese sentido, por ejemplo, en relación al papel de las mujeres en el orden social, evidentemente dominado por la masculinidad, estamos con la piedra de Sísifo. Las mujeres empujan una piedra, esta roca hacia arriba, un paso y se desploma dos. Sí, ya pueden votar, ya pueden deslomarse trabajando, además de las tareas del hogar, ¿no? Y todo lo demás. Mencionaba en el podcast que no es casualidad que las mujeres sean el objeto de la subyugación más cruenta en el orden social. Porque sea lo que sea, la fuerza o las fuerzas que se oponen a nuestra evolución de una u otra manera apuntan a los mejores exponentes de nuestra evolución, aquellos que están conectados directamente, aquellos que tienen línea directa, aquellas pues, que tienen línea directa con lo abstracto. Entonces es un círculo vicioso porque a las mujeres se les arroja a lo concreto, ¿no? Y nada más que a lo concreto, para que se olviden de sí mismas. Y pues los hombres y las mujeres pues, no hacemos gran cosa. Entonces, a ese estar cerrado de los hombres, las mujeres le llaman ser estúpidos. Ya es estar abiertas
de las mujeres, los hombres le llaman estar locas, porque así se manifiestan esas condiciones en el ámbito distorsionado del orden social, de la socialización. Cuando en realidad su objetivo, en términos de conciencia, es que las mujeres ensueñen, estén conscientes, naveguen, desplieguen todo aquello de lo que son capaces, que es inimaginable. Y los hombres encuentren el intento inflexible, la dirección, el propósito, hasta que llega un momento en el que ya no hay realmente diferencia, en el que el yin y el yang comienzan a girar y uno ya no distingue bien el yin y el yang, ya no hay una frontera porque están contenidos uno en el otro. Está esa frontera y sin embargo ya no está, porque lo que cuenta es el giro. Ese giro es lo que, como el rotor de un helicóptero, te lleva para arriba. Esa es la armonía entre las mujeres y los hombres, que comienza entonces por distinguir lo que es lo femenino y lo que es lo masculino. ¿De acuerdo? Bueno, con eso terminamos entonces. Si tienen cualquier comentario o pregunta, la pueden enviar al grupo y nos vemos la próxima por ahí. Um, sí, o aquí, si quieren eh, enviar ahorita un comentario por el chat, también pueden hacerlo. Um, Mañana comenzamos el cuarto ciclo de las citas con el conocimiento que va a acompañar este ciclo de romance con el conocimiento y estamos preparando un boletín desde nuestro sitio web de este proyecto en el que estamos, de Synergy Network. Este boletín es informativo, lo queremos enviar un par de veces al mes a quienes estén interesados para darles cuenta de las actividades nuevas que estamos emprendiendo y también de las novedades en las publicaciones que tenemos. Y en fin, hay bastantes proyectos y estamos entusiasmados con esto. Estamos trabajando todo el tiempo para que crezca y para que se desarrolle y podamos seguir en contacto trabajando en estas áreas, en estos edificios del conocimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Y nos vemos mañana en la cita con el conocimiento, que también va a ser la primera sesión abierta y gratuita. Ahí lo esperamos y nos vemos también la próxima semana en la segunda sesión de esto. ¿De acuerdo? Un Así es, abrazo para gracias. todas, para todos y que la pasen muy bien. Nos vemos pronto.